hay una base bíblica, hay una base bíblica. El tema es la resiliencia y yo le añadí de Dios. Vamos a hablar de resiliencia, el tema que me dieron, en este caso, la de Dios. Claro, vamos a mencionar la, la parte humana, la parte secular, para que podamos conocer lo que es la resiliencia por si algún oyente no lo tiene claro. Es un término más o menos que es nuevo en el sentido del uso y se usa mucho en este tiempo. Entonces, voy a leer una base bíblica para que el tema que me ha sido dado para desarrollar, tratar de interpretarlo de acuerdo al propósito que tiene. Dice aquí en el capítulo 3 del Apocalipsis, el versículo 15 en adelante, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esa es una hermosa porción de la palabra de Dios, aunque no parezca, pero se lo está diciendo a un ministro, porque la pregunta es: ¿a quién se lo dice? Bueno, a un ministro, porque dice, escribe al ángel de la iglesia, y ese es el ministro. La resiliencia, pues investigando lo que era la resiliencia, para no hablar sin una base, pues, que estuviera definida en los diccionarios o en las máximas expresadas por los hombres de ciencia y de neuropsicología. Dice que es el dolor, o que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Así dice la resiliencia, según la psicología. La resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Sencillamente hablando es eso. También dice que es la capacidad de afrontar la adversidad. La capacidad de afrontar la adversidad. O sea, que una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Eso es lo que dice sobre la resiliencia. Es ser elástico. Se emplea esta palabra para expresar el regreso de un sistema a su estado inicial, ya sea en ingeniería, en ecología o en psicología, según la historia del porqué del término resiliencia. También se dice en la resiliencia que la persona se convierte en la protagonista, no solo de la superación del problema, sino de la integración del mismo en su biografía y su mente de forma correcta. No se trata de volver a la normalidad, dice también la resiliencia, sino de crear normalidad. Entonces, vuelvo a ese puntico de pronto, dice ser elástico. Una persona resiliente es como un elástico. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de lo que dije a continuación, que esta palabra se emplea para expresar el regreso de un sistema a su estado inicial. El término se comenzó a usar primeramente
en estos tiempos modernos en la ecología, dando a entender de cómo un sistema ecológico, después de un incendio o de un desastre, tiene la capacidad de volver a su estado natural, aunque eso no ocurre en un día ni en un año. También se habla en ingeniería de cómo los materiales, algunos materiales tienen la capacidad, son dúctiles y maleables, de tal forma que ellos pueden volver a su estado primario. Y por último, se comenzó a emplear en estos tiempos modernos en la psicología, para referirse a la capacidad que tiene el ser humano de superar los traumas y de superar las situaciones de crisis, para volver, como dije ya en lo último que dije, a la normalidad o a su normalidad. Pero yo no soy un experto en resiliencia humana, porque no, aunque he hecho cursillos y diplomados de psicología, no soy psicólogo, ni doctor en psicología, ni en sociología. Como dijo alguien, yo solo sé de Biblia. Y por eso yo le voy a hablar más que todo de la resiliencia de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque si hay una cosa por la que premiaron a Caleb y a su compañero cuando fueron a espiar la tierra prometida, fue porque hablaron bien de Dios. Yo quisiera hablar bien de Dios esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, mis estimados hermanos, mire que le puedo comenzar mostrando en la Biblia, en el capítulo 18 de Jeremías, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. O sea que Dios, en la vida del creyente, en la vida de su pueblo o en la vida de la iglesia, Él tiene la capacidad de un alfarero. No de pronto de volver al mismo estado, porque el Señor hace un cambio extremo. Él nos saca del estado de tinieblas y nos lleva al estado de luz de su amado Hijo. Y eso, para eso interviene el rompimiento de la vida misma. ¿Por qué? Porque Dios no vuelve al estado anterior a la persona. Por el contrario, lo regenera, lo hace nuevo, lo lleva a un mejor sistema, espiritualmente hablando, porque estoy hablando de la resiliencia de Dios, sin olvidarme de lo humano. Pero es que cuando yo era inconverso, porque aunque nací en un hogar cristiano, mis primeros años fueron inconversos. Yo me convertí de tanto oír a mi abuelo y a mis maestros de escuela dominical hablarme de Jesucristo. Entonces, Dios, desde el día que me convertí en adelante, comenzó a revelarme su gracia y a dejarme ver su bendición en mi vida cotidiana, en mi vida diaria. Algunos piensan, cuando un creyente habla como yo hablo, que es jactancia, que es soberbia. Pero no, ni es jactancia ni es soberbia. Es que Dios lo traslada a uno de la pobreza a la riqueza. No necesariamente económica, porque en los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, habla de héroes de la fe pobres, pero no pobres arruinados ni en el muladar, pobres que tienen lo necesario. Porque el Señor dijo que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad y que si nos da la vida, también nos da la comida. Y si nos da el cuerpo, aunque sea un cuerpo de 3 metros, nos da también el vestido. Bendito el Señor.
Y de hecho a Israel el vestido no se le envejeció, ni el calzado se le rompió durante los 40 años que anduvieron en el desierto, sino que parece ser que ocurrió un milagro de que creció con ellos en el transcurrir de esa circunstancia. Bendito el Señor. Por eso en Dios la resiliencia es diferente. Porque usted sabe que leímos donde se emplea la palabra que la persona se convierte en protagonista no solo de la superación del problema, sino de la integración del mismo en su biografía. O sea, que él es el que le da la correcta proyección en su propia vida. Y que no se trata de que él vuelva a la normalidad, sino que él cree la normalidad. Pero en la resiliencia de Dios, el ser humano no es el que crea, porque el único creador es Dios. En la resiliencia de Dios no es el ser humano el que supera el problema partiendo de su propia fuerza, sino que, como dice Isaías, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, porque hasta los muchachos se cansan y se fatigan, pero los que esperan a Jehová tienen nuevas fuerzas. Bendito el Señor. Entonces las fuerzas nuestras no provienen de nosotros. Nuestra resiliencia como cristianos no surge de nuestra creatividad, sino que está escondida en Dios con Cristo. Bendito el Señor. Porque la Biblia es clara, desde que Dios le dio una promesa a Abraham, lo primero que le prometió fue no solo que lo haría una nación grande, porque eso sería importante para Abraham, pero no para nosotros. No solo que le mostraría una tierra, sino que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas 3 dice que esa simiente es Cristo. En Jesucristo hay bendición. Ahora que para una persona que diga que está en Cristo y no le fluya la bendición, eso es otra cosa. De pronto es que el tubo de la bendición tiene algún obstáculo. Pero no porque Dios no haga salir su sol sobre buenos y malos, porque hasta sobre los malos hace Dios que caiga la bendición. ¿Cómo no le va a caer la bendición a uno de sus hijos? En cualquier circunstancia. El salmista, que estaba en una dispensación diferente y que no era mejor que la nuestra, llegó a decir que los leones, los leoncillos, rugen y tienen hambre, pero el justo, dice, no le hará falta de ningún bien. Y no porque tenga una promesa económica, no. Nuestra promesa es más grande que la económica. Y es integral porque va incluida la bendición económica. Bendito sea el Señor. Pero tiene el sistema financiero de Dios es diferente al del mundo. Funciona con una lógica diferente. Porque a mí una vez me dijo un creyente, me dijo, usted es un ilógico. Él pensó que yo no entendía lo que era ser lógico. Lógica es una orden, una forma de hacer las cosas. Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Bendito sea el Señor. Y no la hace conforme lo que hacen los hombres, aunque la pone al alcance de los seres humanos. El salmista dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces, si eso no es resiliencia de Dios, dígame usted qué es. Pero fíjese que parte es de tener el corazón lleno de la palabra de Dios. Cuando un hombre tiene el corazón, la mente, el espíritu lleno de la palabra de Dios, es capaz de cambiar las cosas en el nombre de Jesucristo. Bendito el Señor. Por eso yo hablo de la resiliencia de Dios. Por eso hablo. Imagínense que el pueblo al que se le está diciendo el profeta que puede ser Dios como el alfarero con el barro, llega a un estado que Isaías dice que
desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie es solo hinchazón y podrida llaga. No hay nada sano en él, porque no están vendadas sus heridas, ni suavizadas, ni curadas. Pero no se quedó en ese estado, porque Ezequiel tiene una visión y ve es un valle de huesos secos en gran manera, esparcidos por todo el territorio. Pero entonces viene la resiliencia del espíritu y le dice al profeta: ¿tú crees que vivirán esos huesos, hijo de hombre? Y él dice: tú lo sabes, Señor. No se quiso comprometer el profeta. Dijo: tú lo sabes, Señor. Y el Señor parece que le hubiera dicho: yo lo sé. Entonces profetízale a los huesos secos. Y dice que yo profeticé como me fue mandado. Y cuando estaba profetizando, ocurrió un ruido. Y cada hueso buscó su hueso y se formó un esqueleto. Pero la resiliencia de Dios no termina ahí. Dice que él siguió profetizando y subió carne, músculos sobre el esqueleto. Pero no se conformó ahí. Siguió profetizando hasta que hubo espíritu, hubo vida. Y eso solo lo puede hacer Dios. De que un valle de huesos secos en gran manera se convierta en un ejército preparado para la batalla, eso solo lo puede hacer Dios. No lo hizo el profeta. El profeta solo obedeció y le habló la palabra de Jehová a los huesos secos. Bendito el Señor. Y por eso el profeta le dice al pueblo inspirado por Dios: pueblo mío, yo abro tus sepulturas, pueblo mío, y te daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Bendito el Señor. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No el mismo, porque el cristiano salió de su sistema carnal, de su sistema natural, de su sistema malo, y pasó a un sistema celestial, a un sistema espiritual, a un sistema de Dios. Por eso la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y hemos sido llamados a ser santos. Y Pedro dice: hemos sido llamados a obedecer y a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué bueno que nosotros podamos comprender eso, porque aunque seguimos con los pies en la tierra, nosotros no deberíamos vivir una normalidad, sino una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Dígame si eso no es sobrenatural. En mi nombre, los que creen, aunque bebieren cosa mortífera, aunque tomaren serpientes en sus manos, no les harán daño. En mi nombre hablarán en otras lenguas, y eso no es de este mundo, pero los que son naturales ya ni quieren aceptar que uno habla en lenguas para recibir el Espíritu Santo, porque se niegan lo espiritual y quieren poner solo lo natural. Pero también dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quiénes? Los que creen en mi nombre. Y dice que eso era real porque cuando ellos salieron y predicaron como les habían dicho, sucedían esas cosas, esas señales, esos milagros, esos prodigios. Y esa es una vida sobrenatural, esa no es una vida normal. Bendito el Señor. De pronto estos tiempos nos han alcanzado y nos han hecho secularizarnos un poco. Pero tenemos un Dios que nos puede hacer resilientes en Él, que nos puede volver a hacer vivir en el poder del Espíritu, a ser guiados por el Espíritu para no tener tantas inquietudes y tantas incertidumbres y, como dicen algunos, tantas crisis, porque realmente para un cristiano la crisis no debería ser la sepultura, sino el impulso para mejorar la construcción de su relación con Dios. Y yo le puedo mostrar otro ejemplo, el de Job. Job, el diablo se puso celoso con Job, porque el Señor le dijo: mira, mi siervo Job. Y él dijo: pero es que ese siervo Job tú lo tienes pechichón. Ese siervo Job tuyo, eso tú lo tienes rodeado, no me le puedo meter. Imagínense, si a Job lo tenían rodeado, ¿qué se deja para nosotros? Imagínese usted que cuando Israel llegó a Egipto, no solo llegó Israel, llegaron todas las huestes celestiales, todo el ejército del cielo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque si usted lee la historia, cuando pasaron 430 años
dice que en el mismo día que salieron los hijos de Israel de Egipto, salieron las huestes celestiales de Egipto. Bendito el Señor. Y fíjese que Dios sí vio todo lo que les aconteció, pero ya Él lo había programado así de antemano. Así que por eso José, el hombre que tuvo la visión del sueño, permaneció firme y aún dice que por la fe dio orden acerca de sus huesos, porque él estaba seguro de lo que él había soñado de parte de Dios. Por eso sufrió muchas cosas de sus hermanos, porque Job, de hecho, cuando el diablo dice, es que tú no me lo dejas, déjame que yo le quite todo. Y Dios le dijo, bueno, está bien, pero no te metas con él. Y dice la Biblia que en un día se le perdieron los burritos y los camellos, se los robaron. Oiga, qué desastre, qué de malas, diría alguno. Hay creyentes que dicen que estoy salado, ojalá estuvieran salados, porque ningún sacrificio para Dios es sin sal. Y usted debe ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y allí no debe faltar sal. Bendito el Señor. Entonces fíjese que a Job le quitaron todo, hasta los hijos se le murieron el mismo día. ¿Qué calamidad sería esa? Pero Job era resiliente en Dios. Y eso quiero recalcarlo. Job era resiliente en Dios y aunque sufrió, porque eso es un ejemplo de sufrimiento, la Biblia dice que mirad la paciencia de Job en medio del sufrimiento. ¿Qué sufrió? Porque él lo soportó. Sufrir también es soportar. Y él soportó todo el ataque. Y lo mejor de todo es que no dijo que fue el diablo, sino que dijo que fue Dios. Porque él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que no le atribuyó ningún despropósito, o sea, no vio ninguna falta de propósito en Dios cuando él perdió todo, sino que con esto, por hablar bien de Dios y no atribuirle ninguna falta de propósito, dice, adoró a Dios. Dios fue adorado en medio de las circunstancias adversas. Y entonces dice al final del libro de Job algo muy hermoso, que es a lo que yo le llamo también resiliencia. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Yo no sé de dónde sacaría el pan, pero ellos comieron pan en su casa. Según él no tenía nada. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea que no volvió a su mismo estado anterior, volvió al doble de su estado. Tuvo el doble de cosas. Le convino que el diablo se metiera con él, porque Dios le dio el doble. Y es que a un adorador Dios le da el doble siempre. Bendito el Señor. Fíjese que a nosotros no nos han dado doble porción de espíritu, nos han dado el espíritu sin medida. Sin medida, aunque todavía algunos lo están buscando por cuentagotas. Pero es sin medida, hermano mío, amigo mío que me escucha. Entonces nosotros podemos mirar que eso se podría llamar resiliencia, pero no del hombre, sino de Dios. El humanismo predica que el hombre puede por sus propios medios ser resiliente, pero aunque podríamos decirlo a nivel humano, tendríamos que decir que eso no dura mucho, porque el hombre, no, aunque es forjador de su propia alegría, como dicen ellos, de su propia alegría es forjador. Pero entonces la Biblia nos habla de algo más allá de la alegría. La alegría es una emoción y como emoción es pasajera. Pero dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando se refiere a los macedonios. Usted sabe que los macedonios pidieron, rogaron que se les dejase participar en la ofrenda de Unidos Somos Todos. ¿Se acuerdan? Ellos también hicieron Unidos Somos Todos. Y entonces los macedonios, al contrario de algunos que en este tiempo dicen, quítennos tal ofrenda, quítennos
tal contribución, eso es mucha carga. Eso decían, eran los seguidores de Salomón. Pero nosotros somos como los macedonios. En la extrema pobreza. Pero fíjense que aunque eran pobres, tenían plata. Porque ellos rogaron que se les dejase dar algo. ¿Quiénes eran los macedonios? Bueno, la primera provincia de Macedonia era Filipos. Y note usted que ellos participaban en eso de dar y recibir con el apóstol Pablo cuando salió a las misiones. Porque él en el capítulo 4 de Filipenses está diciendo, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener abundancia. Así también puedo padecer necesidad. Y dice el secreto, porque el versículo es para esa circunstancia. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que la fortaleza, la resiliencia del apóstol no viene necesariamente de los macedonios, sino de Cristo que le da la fuerza. Fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, saquen fuerzas de donde la hay. Porque maldito el varón que confía en el brazo de carne, será como la retama del desierto, pero bienaventurado el varón que confía en Jehová. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la sequía su hoja no se le pondrá amarilla, su fruto lo dará a tiempo y todo lo que haga prosperará. Bendito el Señor. Entonces, qué hermoso es que nosotros, si nosotros miramos, el principio cristiano dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Porque aquí ninguno debería buscar su propio bien. Si yo recibo algo, es para compartirlo. Porque por eso el Señor, que no apoya la pereza de nadie, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo algo con sus manos, para que tenga para sus necesidades y para que ayude a los necesitados. O sea que si Dios me da las fuerzas para trabajar en algo, yo debo proveer para mi casa y luego para los que tienen necesidad. Primeramente, los hermanos en la fe. Bendito sea el Señor. Entonces dice la carta a los Corintios algo que a mí me gusta y es aquello que dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque el que no tiene, no da nada. Pero aunque dice que estos hermanos eran extremadamente pobres, sin embargo, en su extremada pobreza tenían el sustento. Y del sustento sacaron para darle a los hermanos de Jerusalén. Y no solo eso, contribuyeron a la obra misionera. Y por eso es que le dicen, por eso y no por otra cosa, es que le dicen, mi Dios pues os suplirá lo que eso haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Porque Dios, al que piensa en su obra, Dios se encarga de sus necesidades. Bendito el Señor. Eso no lo entiende el mundo. El mundo cuando nos oye hablar así, el sistema secular cuando nos oye hablar así, dice, vea, esos ministros están explotando a los pobres hermanos. Es que el sistema financiero nuestro, que es el de Dios, funciona de una forma diferente al del mundo. El del mundo se está desmoronando. Los negocios se van a la quiebra, pero el de Dios no se va a la quiebra. David dijo,
Si los fundamentos del mundo fuesen destruidos, ¿qué hará el justo? ¿A dónde correrá el justo? ¿Será que corre a arrancarse los cabellos, a sobarse la cabeza? No. El apóstol Pablo dijo, el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, imagínense a un hombre como Pedro, un hombre que tenía que ser un experto en natación, pescador de todo tiempo completo, pero dice que un día ellos iban navegando. Jesucristo se había quedado orando. El problema es que a veces nosotros no nos quedamos orando y mandamos a Jesús a que ore Él y no oramos nosotros. Bueno, en esa ocasión Jesús se quedó orando y los mandó adelante. Y esa embarcación, cuando era la tercera vigilia de la noche, no había avanzado mucho. No había recorrido mucho tramo. Y entonces dice que se levantó un viento y les era contrario. Y Jesús los vio a lo lejos y empezó a caminar sobre las aguas. Oiga, ¿y qué motor turbo, ni qué motor turbo? Jesucristo se los iba pasando. Y cuando ellos vieron lo que venía para encima, empezaron a gritar, un fantasma, y tenían miedo, porque el tener miedo es humano, es una emoción humana. Y entonces Pedro quiso corroborar que era él, y dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y qué maravilloso, porque Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Superó el miedo por un momento y caminó sobre las aguas. Pero al instante los sentidos lo traicionaron, porque vio las olas. Y cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Y eso es lo que le pasa a la resiliencia del hombre. Que cuando ve el peligro, cuando ve la circunstancia, comienza a resquebrajarse. Pero sabe una cosa, que lo importante en Pedro no fue que le dio miedo, sino que se llenó de valor para clamar a Dios y decirle, Dios mío, que me ahogo. Y aunque lo regañaron, porque le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Dios le dio la mano y lo puso sobre la embarcación. Dice, y al instante hubo bonanza y llegaron al puerto. Bendito el Señor. Así es la resiliencia de Dios, porque la del hombre, cuando los ojos le dicen lo que no le conviene al cuerpo, enseguida se atemoriza. Cuando los oídos oyen de lo adverso, se aterroriza. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Hay muchos aterrorizados y muriéndose del miedo, pero porque se dejan llevar por los oídos y por los ojos. Pero ¿por qué no le pone los ojos a Jesucristo en esta tarde? Y seguro que hasta tendrá para colaborar. Los discípulos que iban con Jesús también iban con la multitud, pero dice que cuando dijeron los discípulos, tienen hambre, hace 3 días que nos siguen, el Señor dijo, denles vosotros de comer. Porque nosotros tenemos de Dios la autoridad y la capacidad para alimentar al mundo. Nosotros tenemos a Jesucristo. Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y lo tenemos, lo tenemos. Porque en Jesús estamos completos, bendito el Señor. Y qué bueno entonces que como aquellos hombres, de pronto somos pobres económicamente hablando, pero no por estrato. Mi pastor me enseñó a mí, el hermano Sergio Porero me decía, hermano, no diga que usted es de estrato bajo, no diga eso. Usted no es de estrato bajo, usted es celestial, mi hermano. Usted pasó de las tinieblas a la luz. Dios se hizo pobre para enriquecerlo a usted. Esa es la gracia de Dios que se nos manifestó, que Dios se hizo pobre para que nos volviésemos ricos, así sea en fe. Pero es que si usted es rico en fe, hasta plata puede tener cualquier cosa, porque la Biblia dice que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, y nos eligió para que lleváramos fruto. Y también sabe para qué, para que todo lo que pidiéramos en su nombre nos lo diera Él. Entonces no podemos hablar aquí de una pobreza en el mismo sentido del mundo. Porque Pedro y Juan fueron a orar y se sacaron los bolsillos cuando el mendigo les pidió dinero y dijeron, no tenemos plata ni tenemos oro. Dice, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate derecho sobre tus pies. Y al instante se le afirmaron los tobillos. Y ese hombre entró saltando, estrenándose los tobillos, entró al templo, saltando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la resiliencia de Dios. Tenemos cosas más grandes que el dinero. El dinero es secundario.
aunque si lo necesitáramos, Dios también nos lo da, porque de Él procede la riqueza, de Él proceden la fuerza para ser poderoso, de Él procede el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito el Señor. Así que nosotros tenemos una esperanza grande, una esperanza viva. Por eso yo comencé con lo de Apocalipsis, porque sin Cristo, con Cristo en la puerta, tú te las puedes tirar de rico, pero eres un pobre miserable, eres un ciego y desnudo. Pero con Cristo somos enriquecidos, comenzando por su gracia, porque la gracia de Dios es rica. Bendito el Señor. Es tan rica que la condenación vino por un solo pecado, pero la gracia y la redención se hicieron porque todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos sacó de ese estado de pecado y nos sacó de ese estado de miseria, porque la Biblia dice también que Él levanta del polvo al pobre y del muladar al necesitado y lo sienta con los príncipes de su pueblo. ¿Para qué? Para que administre, porque la Biblia dice también en Proverbios, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Eso es lo que dice la resiliencia de Dios. En el barbecho del pobre hay abundancia de pan. A veces nosotros decimos, es que yo soy pobre y no tengo ni para un pan, pero la Biblia dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Ahora se pierde, dice, se echa a perder porque el pobre cristiano no es fiel, no es buen administrador, pero no porque Dios sea escaso. Dios es rico para con todos los que le invocan de veras. ¿Y sabe para qué? Para que lo administremos. Y lo primero que nos dicen, el consejo que le dan a Saulo de Tarso, que él es apóstol, maestro y predicador de los gentiles, porque él dijo, a mí nada nuevo me enseñaron los que tenían fama de ser alguien, pero lo que sí me dijeron es que me acordara de los pobres, y lo cual he procurado hacer. Bendito el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, imagínense un pobre ayudando a otro pobre, pero es que unidos no somos pobres. Unidos somos más que vencedores. Bendito el Señor, porque la Biblia es clara, la Biblia dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Antes y en todas esas cosas, somos más que vencedores, por medio de Jesucristo, claro, porque nuestra competencia viene de Dios. Dios ha repartido dones por su Espíritu. Y ministerios, Dios, eso no lo reparten los hombres. Hay predicadores que dicen que ahora les voy a repartir ministerios. Eso es mentira. El que da ministerios y dones es Dios. Y cuando Dios los da, produce un resultado lleno de riquezas grandes, porque Dios es rico para con todos los que le invocan de veras. Dios no deja avergonzado al que invoca su nombre. Porque eso es lo que dice la Biblia. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Los que clamaron a él no fueron avergonzados. Y lo dice ese salmo como 3 veces. ¿Qué se deja para nosotros? Que tenemos a Cristo en lo profundo de nuestro ser, llenando cada rincón de nuestra vida. Pero eso sí lo tenemos adentro del corazón. Porque si lo dejamos en la puerta, llamando y clamando, entonces seremos unos pobres, miserables, desventurados, ciegos y desnudos. Pero si compramos de Él oro refinado en fuego, seremos ricos. Tendremos vestiduras blancas para vestirnos y no se descubrirá nuestra vergüenza. Tendremos unos ojos ungidos con colirios y veremos no solo de cerca ni los hombres como árboles, sino de lejos. Porque el ciego de Betsaida veía a los hombres como árboles, tenía una visión desfigurada y por eso de pronto no sabía lo que el hombre es ni su valor y mucho menos era solidario con él. Pero Dios le tocó los ojos para que viera claramente y desde lejos. Cuando tú ves claramente la necesidad de tu hermano, no te le escondes. Al contrario, gastas lo tuyo, te gastas tú mismo. Pero ¿sabes qué? Haces que tu hermano se sienta con ganas de dar gracias a Dios por
una ofrenda tan maravillosa. Y eso alegra el corazón de Dios, que hace que su mano se abra y colme de bendición a toda su iglesia. Bendito el Señor. Así que yo les invito en esta tarde. El Señor te da para que tú des. Y cuando tú das, Él te da más para que tú sigas dando. Y yo creo que aún en este tiempo Él sigue dándonos abundantes y ricas bendiciones en todo sentido. Si nos escondemos en Él, si permanecemos escondidos en Él. La Biblia dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, empoderado como Dios. No pongáis la mira en las cosas de esta tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida ahora con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Bendito el Señor. Así que si tu hermano va donde ti, tienes una necesidad, no te escondas. No digas, ve y regresa, si tienes con qué darle. Y yo creo que siempre, yo desde que abrí los ojos en la casa donde yo nací, siempre hubo algo. Siempre hubo algo. Y a veces uno niño se molestaba cuando el vecinito venía y ponía la cara triste para que le diera. Pero mi mamá decía, no, mi hijo, no. Déjeme que Dios nos ha bendecido y vamos a darle un poquito a él también, porque él tiene necesidad. Y nunca, dice nunca, el que piensa en el pobre, el Señor lo bendecirá y cuando se enferme, le hará que el lecho sea blandito, dice la Biblia, lo mullirá. ¿Por qué? Porque pensó en el pobre. Siempre habrá pobres, por malos administradores, o por negligentes, o por cualquier circunstancia. Pero acuérdese de los pobres. Y como el apóstol Pablo, procuré hacerlo, dijo él, y yo procuré hacerlo. Procúrelo esta tarde, procúrelo. Dios es bueno y Dios multiplicará vuestra sementera para que la abundancia suya supla la necesidad de otro. Créamelo que eso es importante en el reino de Dios. Hermanos queridos, Dios les continúe bendiciendo, que el Señor derrame de su espíritu en nuestros corazones para que ese amor no nos avergüence, sino que seamos anchos, que nos ensanchemos para que podamos ver cómo fluye la bendición de Dios en medio nuestro. Dios les siga bendiciendo a todos.